Gracias a Dios, hermanos, que nos permite estar reunidos una vez más. Sabemos que todas las pruebas y todas las situaciones nos pueden alejar del Señor, pero los que estamos por su gloria, por su gracia. Él es quien nos trae, Él es quien pone en nuestros corazones el vivir y estar aquí. Entonces, pues dándole gloria a Dios por eso, vamos a continuar nuestra enseñanza. Hoy es el último de las predicaciones que se están dando de los temas sobre la salvación. Hoy es la última sobre ese conjunto de prédicas que fueron relacionadas con la salvación. Pero ahora vamos a hablar precisamente de lo que ya estudiamos y ahora lo vamos a aplicar en una pregunta que todo el mundo se hace constantemente. Hay infinidad de congregaciones que piensan de un modo, otros piensan de otro, pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Amén. Una pregunta obligada que todo el mundo se le hace o se le dice. Miren, hermano, hay dos corrientes o dos doctrinas. Una dice que se pierde la salvación y otros dicen que no se pierde la salvación. Ambas corrientes incluso han estado entre sí en disputa y en pleito. Es triste ver congregaciones que defienden que la salvación se pierde agrediendo a los que dicen que la salvación no se pierde, cuando lo único que tenemos que buscar es en la palabra el concilio de ambas, porque el problema no es si se pierde o no se pierde. Bueno, ahorita lo vamos a saber la verdad, pero el problema es la interpretación que tú das. Yo me atrevo a decir, y lo he dicho muchas veces, ambos tienen razón, y se me quedan viendo cómo. No pueden tener los dos la razón. Sí, porque lo ven desde contextos diferentes. Ahorita lo vamos a estudiar. Los que dicen que se pierde la salvación es porque dicen que la Biblia habla de unos pasajes donde parece que la salvación se pierde. Pero la realidad es que el que dice que se pierde se refiere a personas que jamás fueron salvas. Y el que dice que no se pierde se refiere a personas que han nacido de nuevo. No sé si me están entendiendo. La semana pasada hablamos de aquello que es nacido de nuevo. Y si una persona es nacida de nuevo, no puede perder la salvación. Entonces, ¿cómo es que aquel dice usted que sí dice, los que dicen que se pierde, es que realmente nunca fueron nacidos de nuevo? Se congregaban, pero no eran nacidos de nuevo. Pero, para no enredarlos, vamos a hacer unas preguntas básicas. Usted me va a contestar si quiere, si no yo contesto. La pregunta obligada es esa, ¿no? ¿Se pierde la salvación? Y habrá quien diga sí, habrá quien diga no. Depende donde comenzó usted a veces sus propias predicaciones. Si usted contesta que sí se pierde la salvación, entonces abre una segunda pregunta. ¿Cuántos pecados tiene que hacerse para perder la salvación? Si alguien dice sí se pierde la salvación, bueno, entonces, ¿cuántos pecados se tienen que cometer para perder la salvación? 1, 5, 1000. 1, dice el niño. Bueno, ahora vamos a otra pregunta. ¿Cómo obtenemos la salvación, hermanos? ¿Por obras o por fe? Por fe. Entonces, si la salvación se obtiene por fe, le hago otra pregunta. Si la salvación se obtiene por fe, entonces, ¿cuáles obras tienes que hacer para guardar tu salvación? ¿Sí se da cuenta? Reflexione. No me conteste, piénselo. Fíjense cómo una pregunta nos va a llevar a la otra y una nos va a llevar a la otra y entonces empezamos a darnos cuenta de que no es por donde nosotros pensábamos. Bueno, y si falló en las obras y pecó, entonces si se arrepiente, ¿no vuelve a ser salvo? ¿O nunca había sido salvo? ¿Sí está comprendiendo? Ahora, la última pregunta. Entonces, si me arrepiento, ¿vuelvo a nacer de nuevo? ¿Cuántas veces voy a volver a nacer de nuevo?
¿Ya me comprendió todo el contexto con estas preguntas? Sí. Tan solo con estas preguntas, usted se da cuenta que la salvación, al que nace de nuevo, no la puede perder. Pero ahora vamos a verlo con la Biblia. Estas preguntas que hicimos son para que reflexionen todos aquellos que las escuchen, en que no se lo cuestionan cuando alguien les enseña. La salvación se pierde. Espérate, pero todas esas preguntas debería de reflexionarles un cristiano que busca la verdad. Ahora vamos a la palabra de Dios. Primero hay que definir qué es ser cristiano, porque desde ahí empieza el error de la salvación. ¿Qué es ser un cristiano? Todo el mundo dice que es el que cree en Cristo. Bueno, si nos vamos a una definición simple, pues sí. Pero si nos vamos a la definición etimológica, recordemos que la palabra cristiano se usó para burlarse de aquellos seguidores de Jesús, que significaban pequeños ungidos. La palabra cristiano en el griego es pequeño ungido. Si usted es un pequeño ungido, quiere decir que ya tiene una unción que Dios le ha dado y por lo tanto usted no puede perder su salvación. El verdadero cristiano es aquel que cree en Cristo y la unción del Espíritu Santo viene a su vida. Y ese Espíritu Santo es el que hace toda la obra transformadora en el corazón del creyente. Es el que ha sido lleno del Espíritu Santo para poder empezar la obra transformadora. El que deja de ser lo que era para hacer lo que Él dice, como hablamos hace 8 días. Ahora bien, ¿cómo entiendo entonces que la salvación no se pierde? Vamos a la Biblia. Vamos a Romanos 8:38. Romanos 8:38. Vamos a leer varios versículos que nos van a enseñar que la salvación no se pierde. Y luego vamos a leer unos que los malinterpretan para decir que sí se pierde. Pero vamos a empezar por partes. ¿Qué dice Romanos 8? ¿Ya están ahí? Amén. Romanos 8:38. Pero vamos a leer desde el 35. Romanos 8:35. ¿Listos? Vamos a leer. Leo. Fíjese la pregunta, hermano. Ponga mucha atención a esa pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede separarte del amor de Cristo? ¿Quién te dio la salvación? Cristo. ¿Hay algo que te pueda separar de eso? Vea lo que dice el versículo que sigue. La continuación. ¿Tribulación? La respuesta es no. ¿O angustia? La respuesta es no. ¿O persecución? No. ¿O hambre? No. ¿O desnudez? No. ¿O peligro? No. ¿O espada? No. Y entonces empieza la explicación de esas preguntas que estás haciendo. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. El mundo no quiere que entiendas cuando ya eres salvo. El mundo quiere crear en ti una duda, para que esa duda te lleve a la falta de fe. Y esa falta de fe te lleva a caer en tentación. Pero ¿qué nos dice el Señor después de esa clara afirmación que somos como ovejas al matadero? O sea, deja de preocuparse por eso. Véase lo que dice ahora sí el verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿De qué somos más que vencedores? De esa angustia de persecución que nos están tomando como ovejas al matadero, de esa gente que te quiere hacer dudar. Tú le vences, porque quien está en ti no te va a soltar. ¿Cómo sabe eso, pastor? Por lo que se dice 38 y 39. Por lo cual, fíjense bien, ahí está la aclaración. Por lo cual.
O sea, esto es verdad. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, o sea que si usted se muere, pierde su salvación. No. Ni la vida, todo lo que enfrente en este mundo de problemas, de situaciones, o todo lo que acabamos de leer ahí atrás, ni eso, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te aparta de Jesús una vez que estás en Él? Nada. Nada te aparta de Jesús una vez que estás, ya se enojó, una vez que estás en Él, hermano. No hay nada que te aparte del Señor. Y cuando dice ninguna otra cosa creada, ni usted mismo se puede apartar del Señor. Cuando una vez que el Señor ya te tomó, ya te identificó como su hijo, ni aunque usted quiera irse. Porque es una cosa criada, ¿o no? Ese versículo sería suficiente para decir que no pierdes tu salvación. Pero vamos a la explicación más grande, más teológica. Porque con ese muchos van a decir, no, está hablando del amor. Pues, es que, hermanos, Jesús en Él es amor. Dios es amor. Y ese amor es el que Él tiene hacia aquellos que Él ya destinó, ya tomó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Pero vamos a ver otro versículo contundente. Ya entendimos este. Muy maravilloso. Pero Dios es todavía más claro. Dios no pone un versículo. Dios pone toda una doctrina cuando se trata de la verdad. Y vámonos a Juan, o San Juan. Ahí está, antesito de Romanos y de Hechos. Está Juan. Juan 10. Me encantan todos los versículos. Ya no digo uno porque luego me regañan. Todos los versículos me gustan. 10. ¿10 qué? 10:27. Vamos a leer desde el 25. Para que se vaya comprendiendo la otra parte. Aquí no la vamos a detallar, pero ahí viene. Dice el verso 25 del capítulo 10. ¿Listos? Le preguntan a Jesús, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo abiertamente, le preguntan, ¿se acuerdan? Allí están textitos. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, hay personas que le pertenecen al Señor y hay personas que no le pertenecen al Señor, aunque estén en la misma congregación. ¿Y qué dice Cristo? Aquí viene la promesa. Vea bien. Mis ovejas, usted es su oveja, pues ponga atención. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero lo que dice después es mucho más fuerte. Y yo les doy vida eterna. A ver, hermano, si la salvación se perdiera, ¿cómo es que te dio vida eterna? ¿Entonces te la quita? ¿Ya no la tienes? Te la dio. Ya es tuya. Desde el momento en que usted aceptó al Señor y nace de nuevo, está en la eternidad. Pero luego hay todavía más fuerza en este versículo. Ya con eso entendemos que el Señor nos tomó, oímos su voz, cuando alguien le predicó, cuando alguien usted le habló de Cristo, usted identificó que era Él. Por eso Apocalipsis 3:20 nos lo dice. Aquel que oye mi voz y me abre la puerta, entro en Él. ¿Se acuerdan? Está claro el versículo, pero el problema es que la gente no lo hace dudar, el mundo no lo hace dudar para alejarnos de Él. Dice, y yo le doy vida eterna. Y fíjese lo que dice después. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿No concuerda con lo que acabamos de leer en Romanos?
A ver, hermano, ¿quién es nadie? Pues nadie. No hay nadie que te las arrebate de la mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién es más grande que Dios? Nada, ni nadie. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Usted está en la mano del Señor. Usted está con Él, ya lo tiene agarradito, hermano. ¿Sabe qué es lo que va a tristeza? Luego dicen, Señor, no me sueltes, mijo, yo nunca te he soltado. El que se soltó fuiste tú. ¿Sí me entiende? Él ya te agarró, Él ya te tomó, Él ya te tiene firme, porque Él sabe que creíste. Pero la duda es la que nos aleja. Pero no te pierdes, solo te alejas. Aquí está claramente Él diciendo, somos sus ovejas, escuchamos su voz, le creímos y por eso nos congregamos y por eso lo buscamos y por eso queremos saber más de Él. Si a ti todavía no tienes ese gusanito de saber más de Él, si tú todavía no tienes esa hambre de conocerle, todavía no has escuchado su voz. Todavía no lo has identificado como tu pastor. Todavía no has entendido que Él ya te tomó, que Él ya te buscó y que tienes que caminar conforme a esa voluntad que Él ya te da. Amén. Pero vamos a ver otro versículo, porque esto, una doctrina no se saca de un versículo. Ya con estos dos diferentes libros vemos la salvación como algo que es un regalo inmerecido, mi hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo. Bueno, vamos a ver el otro y ahorita le pongo el ejemplo. Vamos a Filipenses, para que me entienda bien. Filipenses 1, 1:6. Lo voy a leer desde el 3, porque me gusta leer el contexto. ¿Listos? Amén. Doy gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ojo con esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez con Él, vas a ir perfeccionándote hasta que lleguemos con Él y entonces tendremos la perfección completa. Mientras estemos en este mundo, es un constante caminar de crecimiento espiritual para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero una vez que estemos con Él, vamos a entender todo lo que no podemos comprender. Pero en este caminar usted tiene que poner su parte. Leer, orar, llenarnos de Él, investigar de Él, conocerle a Él. Porque Él comenzó la buena obra. Hermano, ¿usted nunca le ha pasado que comienza algún proyecto y luego lo deja a medias? Y luego se anda arrepintiendo, hasta tiró dinero y ay, ¿para qué lo hice a medias? Dios no es como nosotros. Si Él te tomó y comenzó la buena obra en ti, no te va a soltar hasta que la perfeccione en Cristo Jesús. Él no te va a dejar. Él te va a dar forma. Ahora sí depende mucho de nosotros. Puede usar cosas fuertes o duras para que lo entiendas. O puede ser con lazos de amor. Si tú lo estás viviendo con lazos de amor. Si tú te preparas, si tú lo entiendes, no hay necesidad de que el Señor pueda ponerte alguna prueba muy dura. El que comenzó la buena obra, dice ahí muy claro, ¿quién la comenzó? El Señor. ¿Y quién la va a perfeccionar? Él. ¿Son tus fuerzas? ¿Son tus pensamientos? No. Toda la obra es de Él. Por eso tenemos la certeza que Él nos tomó y que nadie nos lo quita de su mano. Es un regalo, hermanos. Es un regalo inmerecido. Si a usted alguien llega y le dice,
te voy a regalar, no sé, esta camionetita vieja. A usted ni le gusta, pero usted lo recibe, ese regalo. No es que le va a poner un pero a un regalo, ¿o sí? Usted lo toma y lo disfruta como usted ese regalo. Ahora imagínese un regalo tan grande como la salvación. O usted de los que dan y luego quitan. ¿Quién hace eso? Ni nosotros. Hasta hacemos un dicho muy vulgar que no voy a decir aquí. Usted ya lo está pensando. Pero si usted da algo, no lo da con la intención de que se lo devuelvan después, ¿o sí? Entonces usted cree que Dios, que es Él tan perfecto, cuando nos dio la salvación, ¿Él piensa en quitárnosla? Él no piensa en eso. Él te dio algo porque Él sabe tu corazón. No es para que tengas buena fortuna, buena economía, o seas un ungido de otro nivel, o te creas superior. No, mi hermano, es inmerecido. Es más, deberías sentirte más humillado, porque si no lo mereces, es una grande bendición. Más nos debemos de humillar. Más compromiso tenemos que aquel que no la tiene. Más obediencia. El Señor nos enseña entonces que esa salvación que Él nos da ya es porque Él quiso, a quien Él quiso y para siempre. Porque Él habla de vida eterna. Pero también hay otra forma de entender que la salvación no se pierde. Porque Él te toma por hijo. Él te adopta como hijo. Ustedes, si adoptaran un bebé, o no un bebé, hasta uno grandote, porque pues el bebé es bien fácil de amar, pero amar a los que están ya más grandes es más difícil. Pero si usted adopta a una persona como hijo, tienes a tres niños y los adoptas como tuyos, o uno, ¿a poco después va a decir, ay, no sabe qué, siempre no tenga, se lo regreso? No, si usted lo adoptó, es para siempre. Si usted lo saca de un orfanato, tienen sus apellidos ahora, porque cuando lo adoptó, lo registró. Y aunque no lo acepte de un orfanato, si lo aceptó, por ejemplo, una esposa con hijos, usted acepta a la esposa, los hijos son suyos. Oh, tiene que ahora ser una familia. Y esa familia tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que aquel que es hijo de sangre. No tiene menos ni tiene más, tiene los mismos derechos. Si en la tierra vemos eso, ahora imagínenlo en el Padre. Lo vamos a leer, para que no crean que yo estoy inventando. Vámonos a Romanos otra vez. Romanos 8. Romanos 8. Versículo 15. Ay, ya me lo quitaron. ¿Listos? Vamos a leer desde el 14. Yo siempre le brinco uno por otro. Romanos 8, 14. ¿Listos? Dice la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Cuando usted acepta al Señor, ya le dije que el Espíritu Santo viene a su vida. ¿Quién va a hacer la obra? El Espíritu. Al usted tener al Espíritu Santo, dice ahí que usted se convierte en hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Juan 3? Digo, de Juan 1, cuando dice en el verso, todos los que lo recibieron se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí nos lo está diciendo de la misma manera. Verso 15. Porque todos los que son guiados, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dejaste la esclavitud del pecado para convertirte ahora en hijo.
del Señor. Oiga, eso a mí me hace grande, me hace sentir bien, me hace sentir feliz, gozoso. Ya no soy esclavo. Imagínese usted, en esa época de la esclavitud, cuántos niños sufrían la mala fortuna de haber nacido esclavos. Ellos no deseaban ser esclavos, pero nacieron en la esclavitud y los hacen esclavos desde niños. Ahora imagínese un patrón que adopta a ese niño y lo hace como suyo. ¿Qué cree que sentiría ese niño? Pues eso debe sentir usted. Usted era un esclavo del pecado, usted tenía cadenas atadas. Y Él vino a rescatarle, a pagar el precio, a redimirle, a sacarlo para que usted sea un hijo por adopción, dice ahí. Y vea lo que dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no se da cuenta de la magnitud de la grande misericordia del Señor hasta que entiende ese versículo. Su espíritu que está dentro de usted, que mora en usted, es el que le guía para que entienda el gran compromiso que tiene ahora con el que lo adoptó, con el Padre. Usted tiene el niñito esclavito que acaba de adoptar. ¿Lo va a dejar que haga lo que quiera? No. Sería un mal padre. Lo tiene que guiar igual que a los que son de sangre. Y lo tiene que amar igual que a los que no, a los que son de su familia, de su sangre. Usted no puede amar a medias si es de Dios. Ese niño tiene que crecer sintiéndose amado. Ahora imagínese el amor de Dios reflejado en usted, mi hermano. Que le adoptó, que le sacó del pecado y ahora dice, eres mi hijo. ¿Cuánto cree que le ama el Señor ahora que es su hijo? No hay medida, hermano. No hay medida. Verso 17. Y aquí viene algo hermoso, hermano. Hermoso. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga, hermano, oiga bien eso. Qué hermoso. ¿Ya eres su hijo? Ahora tienes derecho a la herencia. Amén. Oiga. Aleluya. El heredero único era Jesucristo. Él era el heredero de todo. Él está por encima de todo. Pero ahora Dios te dice, tienes derecho a ser heredero con Él. Y coheredero, por eso dice, y coheredero con Cristo. Ahora esa herencia de Él, la reparte a todos. ¿Cuál es esa herencia? La vida eterna, mi hermano. Aleluya. Él se levantó de los muertos. Él está sentado, vivito, sentado a la derecha del Padre. Y eso usted lo va a vivir en la vida eterna en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Oiga, qué parte más hermosa. ¿Cómo dudar de la salvación? ¿Cómo perder la salvación si ahora tiene un derecho que antes no tenía? En el pecado. Ahora tiene vida eterna. Porque Él lo adoptó. Él le da herencia junto con Cristo. Pero hay un requisito. Hay que ver el requisito. Si es que padecemos juntamente con Él. Hermano, ser hijo de Dios no significa que usted tiene todo, que usted declara y decreta, que usted pide y le dan, que usted es el niño mimado y chiqueado. No, mi hermano. Ser hijo de Dios es que tiene obligaciones con Dios y bendiciones con Él. Y que si Él ve que anda mal, lo va a reprender, mi hermano. Acuérdense del versículo. Al que Él ama disciplina, pero al que tiene por hijo, lo azota. Por eso dice si padece juntamente con Él. O sea que sus padecimientos deben de ser glorificándole a Él. Debe de gozarse aún en sus peores momentos de vida. Porque eso es hijo del Señor. Y Él está haciéndolo por algo para ti. Él te está poniendo en esa situación con un principio que Él solo entiende. Tú no lo entiendes hasta que lo vives después.
Es hermoso mira, hermano, suficiente versículos es para que un cristiano no deje de vivir en santidad. Porque, oiga, voy a estar de heredero con Cristo. ¡Qué bendición! No es posible que la gente que lee la palabra y lee ese versículo siga igual. No, tiene que vivir la transformación entendiendo un principio tan maravilloso como la coherencia con Cristo en la vida eterna. Esto nos lleva a una verdad que solo el Señor le da a aquellos que toma por hijo. Y no lo dice una sola vez. Vámonos a Gálatas 4. Gálatas. Y ese Gálatas siempre se me pone a mí. Gálatas 4. ¿Listos? Versículo 6. Bueno, desde el 4. Gálatas 4:4. ¿Listos? Vamos a leer hasta el 7, pero empezamos desde el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el tiempo de quién? De Él, de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso les digo que los evangelios están bajo la ley, pero la gente no lo entiende. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. ¿Ve que no nomás dice en Romanos 6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esos que dicen que hay un bautismo del Espíritu Santo, sí, mi hermano, sí hay, cuando usted recibe a Cristo. No es necesario que hable lenguas. Ahí dice, recibieron la adopción de hijos, y a esos que dice que les mandó el Espíritu de su Hijo. Así que verso 7, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de... ¿No dice lo mismo que el otro? ¿No está confirmando lo que acabamos de leer? ¿No te está diciendo el Señor, si lo dudas, te lo vuelvo a repetir? Créelo. Eso es la fe. Creer a las promesas, pero también a las obligaciones. Luego venden unas tarjetitas que dice pan de vida, y todas las que sacas dicen cosas bonitas. ¿Y por qué no ponen las cosas de la ira de Dios? ¿Y por qué no te ponen cuando dice ahí que debes de padecer junto con Cristo? Para que el cristiano no viva de promesas nada más, viva entendiendo su obligación como hijo, su comunión con el Señor como hijo, y las bendiciones también. A ver, papás, los que somos papás, ¿a poco con nuestros pequeños no les ponemos obligaciones también? ¿A poco no le decimos, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello? Porque si los dejamos hacer lo que quieran, no lo estoy diciendo por la niña porque no vayan a regañar. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Van a ser personas que no van a tener control. Y cuando ya están grandes, usted ya no puede hacer nada. Ahorita que son pequeños podemos. Vea lo que dice Efesios 2:8. Para continuar con este maravilloso y precioso mensaje de la salvación, que no se pierde. Efesios 2. Está ahí adelantito, no vaya muy lejos. Dos, 8. Vamos a ver hasta el 10. ¿Listos? Ahí está la gracia. Ahí está la salvación. El regalo inmerecido. Explicado perfectamente bien.
¿Cómo va a perder la salvación si la salvación no es por obras? No puede hacer usted nada para ser salvo. ¿Listos? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don De Dios. ¿Quién le puso la fe? Dios. O sea, hermano, toda la obra es de Él. Él le puso la fe. Él lo trajo. Él lo tomó. Y Él le guía para que no se regrese. Él lo hace nacer de nuevo. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense ese que le dijo, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Se acuerdan? Eché fuera demonios. Obras. En tu nombre sané personas. Obras. En tu nombre hice milagros. Obras. ¿Y qué le dijo el Señor? No te conozco. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Las obras no impactan a mi Señor. No le interesa cuántos milagros haces, porque no son tuyos. A Él no le interesa cuántas obras evangelísticas hiciste, a cuánta gente ayudaste. Esa es la consecuencia de creer en Él. No es la garantía de la salvación. Porque si no, imagínense, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Si era por obras, no ocupábamos un Salvador. Cristo vino porque nadie podía ser salvo. Por eso vino. No es por obras, porque nadie se gloríe. ¿Quién puede decirle a Dios, Señor, yo merezco la salvación? ¿Quién puede decirle eso? Nadie. Todos somos pecadores. Y Él es santo. Y Él es puro. Y tuvo que venir un hombre a vivir una santidad para poder morir por nosotros y pagar lo que merecíamos. Cristo Jesús. Amén, amén. Verso 10. Y aquí es donde usted debe de entenderlo. Porque somos hechura suya, creados, ese es el nuevo nacimiento, en Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahí están las obras. Para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Usted va a andar en las buenas obras una vez que tiene a Cristo en su corazón y nació de nuevo. Ya no puede andar en las malas obras. Ya no es que las obras te salven. Las obras son la consecuencia de tu salvación. ¿Sí entiendes eso? No hay ninguna obra que te salve. Y dice creados en Cristo. Ese nuevo nacimiento, ese bebé espiritual, tiene que ser alimentado y criado y enseñado para que empiece a vivir su vida en santidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a usted le nace ayudar a alguien porque tiene a Cristo. No es porque le pidan. Dios pone en el corazón. Y por eso me da tristeza ver cuánta gente que exige y exige. No, eso es de Dios. Es Dios quien da. Es Dios. Si Dios no ha hecho la obra en la persona, hay que tener paciencia para que Dios la haga. No podemos hacer otra cosa más que orar y clamar por esa persona. Aquel que quiere ayudar lo hace con un corazón sincero porque tiene a Cristo. Y ese Señor le mueve a ayudar. No al revés. ¿No cree? Yo voy a ayudar para que Dios me dé. Entonces no has entendido nada. Estás viviendo un evangelio diferente al de Cristo. Ahí está más que claro. Esas buenas obras Él ya las tiene hechas para que tú las vivas, para que tú las hagas, las cuales han sido preparadas de antemano para que tú andes en ellas. ¿No dice eso? O sea, no eres tú. Es Él otra vez, el que ya tiene todo preparado, el caminar, la vida, las formas. Él sabe quién, cómo y cuándo. Por eso gloria a Dios los que son prosperados y gloria a Dios a los que siguen, pero no se sueltan, siguen adelante, entendiendo que cada uno es llamado como Él quiere. Las buenas obras son el acontecimiento de la salvación en tu corazón, de ese nuevo nacimiento.
La salvación no se pierde. Nosotros vivimos la salvación. Vamos a Hebreos 4. Todo está tan hermoso en la Biblia, hermanos, que a veces yo quisiera, no sé, poder meterle en la cabeza de todo el mundo y decirle, mira, ven, aquí está. Hebreos 4. Versículo, ¿no dije el versículo? 16. Hebreos 4, 16. Vean lo que dice esa cita, hermano. ¿Ya está ahí? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. El velo fue rasgado. Cristo es ahora el sumo sacerdote y usted ya no tiene que buscar ningún intermediario que no sea Él, porque se acerca al trono de la gracia. Esa gracia inmerecida, esa salvación que tiene en su corazón, le abre la puerta a orar directamente con Él. Mira, hermano, quiero que imagine, es un ejemplo. Hay gente que te dice, no, es que, pues si María es la madre de Jesús, pues yo le clamo a María, y María le dice al Hijo, y el Hijo le dice al Padre. Entonces yo uso a la más sensible, a María como madre. Hermano, María no puede oír tu oración. ¿Por qué? Porque ella no es omnisciente. Ella no está en todo lugar. Ella no puede oírnos a todos. Cristo sí. Dios sí. Por eso le clamamos al Hijo, al Padre, por medio del Hijo. Porque el que está de intercesor es el Hijo. Y dice ahí que ya la gracia, el trono de la gracia está abierto. Acércate confiadamente. El velo se rasgó. Antes era el sumo sacerdote el que entraba nada más. Ahora todos podemos entrar. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No ocupa clamarle a nadie, ni pedir oraciones a todo mundo. ¿Es bueno orar? Sí, amén, hermano. No malentienda, porque luego todo el mundo critica. No, oremos. Pero el que toque el corazón del Señor es el que lo pide con un corazón sincero, contrito y humillado. Las oraciones de los hermanos por una persona es para que la persona se sienta arropada y su fe se haga más fuerte para que pueda llegar su oración al Señor. Pero yo no puedo orar y usted va a sanar. ¿Yo quién soy? El que hace el milagro es Él. Es su fe la que toca su corazón, porque ahora usted puede entrar confiadamente. Usted cuando hace lo que Cristo dice, que entra en su aposento y cierra la puerta, dobla sus rodillas y le clama en esa intimidad con Él y permite esa comunión con Él, toca el corazón del Señor. Es más poderosa esa oración que la de todos juntos orando. Porque es su corazón. Es la comunión que quiere de sus hijos. Una comunión personal. Porque si no empezamos a depender y ya parecemos también buscando intercesores. No, es que necesito que venga a orar por mí el pastor fulano. Ese cada vez que ora la gente sana. Mi hermano ya puso los ojos en el hombre. Dice aquí de manera muy clara que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia. Dios lo único que te puede dar de Él es misericordia. Tú no le puedes exigir otra cosa. Y esa misericordia te da ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Su necesidad puede ser cubierta, pero si lo hizo como Él le agradó, no como usted quiere. Ahora usted es salvo. Ahora usted es hijo. Y dígame usted, ese pasaje tan maravilloso que dice que qué padre le da una serpiente al hijo cuando pide pan. Ahora usted es hijo. A ver, ¿qué hace el niño para que papá o mamá le dé? ¿Y lo pide una vez?
Hacen los niños, no, hombre, yo me paso chillando hasta que me da. Hermano, eso que hace el niño lo debe hacer usted. Pero ojo, conforme a su voluntad. ¿Y cómo sé cuál es su voluntad, pastor? Pues lea la Biblia. ¿Cuánta gente pide algo para sus propios deleites? Y eso está en Santiago. Es otro tema, pero vaya, ustedes se lo dejo de tarea. Ahí dice en Santiago que pides, pero pides mal para tus deleites. O sea, lo quieres porque lo quieres para... Mire, yo he visto gente que dice, Señor, es que necesito un auto. Y pídalo, hermano, pídalo con fe. Y la pregunta que el Señor te hace es, ¿y para qué lo quieres? No, pues para andar paseando. Pues para. Y lo quiero nuevo porque no se descomponga. Y el Señor sabe que tú eres de los que le pones el piecito y no, mejor no se lo doy nuevo, se me va a matar. No sé si me está entendiendo. Uno tiene que pedir conforme a su voluntad. El auto lo necesitas porque vas a predicar, porque vas a ayudar a tus hermanos, porque Él va a ver que ese auto va a sacar y va a ayudar a tu familia en un sentido. Amén. Él sabe tu propósito. Pero usted nada más pide y no explica el por qué. El Señor no. ¿Por qué te lo va a dar? Él sabe tu necesidad, pero Él quiere que tú le digas conforme a su voluntad. Cristo pidió, pero ¿qué dijo al final? Pero no hagas lo que yo digo, sino lo que tú. Sino tu voluntad. No la mía. La mía no morir. Pero yo me someto a tu voluntad. ¿Y murió o no murió por nosotros? No le dieron lo que pidió. Pero Dios lo honró. Así debemos de pedir cuando llegamos al trono de la gracia, mi hermano. Y clame, y pida, y no se rinda, y siga clamando. Dios le va a contestar sí o no, o espérate. Siempre contesta. Pero cuando te diga no, no te enojes. Dice la palabra del Señor, entonces, que el trono de la gracia ya está abierto a todo aquel que se acerca. Pero dice que te acerques confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Creyendo en Él. No en ti, en Él. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5, la nueva criatura. Ya lo hemos leído, pero lo vamos a volver a leer. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces, lo leemos y reflexionemos. ¿Listos? Ya se lo saben. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si usted ya es la nueva criatura, ¿acaso puede volver a ser la vieja criatura? Segunda de Corintios 5, 17. Lo leo de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted está en Cristo, nació de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Si todo fue hecho nuevo, ¿usted puede regresar a ser la vieja criatura? Entonces, perder la salvación significaría que usted dejó de ser esa nueva criatura y regresó a ser la vieja criatura. Imposible. Por eso Nicodemo decía, ¿acaso puedo regresar al vientre de mi madre? No. Dios no da las cosas a medias. Dios te transforma, como el agua en vino, ¿se acuerdan? Él no te da algo para que después quitártelo. Él te lo da para siempre. ¿Qué dijo el Señor en Juan 3:16? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda de Juan 3:16? Sí, amén. A ver, receten. No lo lean, acuérdense. De tal manera, Dios al mundo, Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿tenga qué? Vida eterna. Entonces, ya te dio la vida eterna en Cristo. A eso vino Jesús. Ya estás en la vida eterna, mi hermano.
Nuevamente el Señor lo confirma en esa palabra maravillosa de Juan 3:16. Él hizo toda la obra redentora. Ahora eres eterno por Él. Y esa eternidad nunca te la va a quitar. Ya lo leímos. ¿O no lo leímos? Vamos a 1 de Pedro 1:18. Hay mucha Biblia por leer, hermano, así que Gloria a Dios. vamos a 1 de Pedro 1:18. ¿Listos? Gloria al Señor, que pronto llegan todos. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata. Vamos a leerlo de nuevo. Sí, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean Dios. Usted era del mundo por tradición de sus padres. Nos enseñaron mal, no sabían ellos la verdad. Pero ahora usted está conociendo la verdad y esa verdad te lleva a entender la gran redención en Cristo, el gran sacrificio de Él, para que usted ahora sea diferente, esa nueva criatura que le va a llevar a la vida eterna. ¿No dice eso? Está más que claro. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente en corazón puro. ¿Quién te dio esa transformación? ¿Quién te enseñó a amar? Dios. Porque el amor humano es convenenciero, pero el amor de Dios es sin condiciones. Y usted ahora ama así. Si está en el Señor y ha nacido de nuevo, ama sin condición. Dios nos enseña a través de su palabra que toda la obra redentora es del Señor. Y nos muestra que ahora tiene usted el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí, vamos a 1 de Corintios 12. No, hay mucho que leer. 1 de Corintios 12. Versículo 13. Versículo 13. 13. 12 es el capítulo. 13 el versículo. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos. O sea, todos. Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Uno. Y le dieron de beber de ese espíritu cuando usted creyó. Es decir, usted ahora tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. El que hace toda la obra de la transformación de uno es el Espíritu Santo. No necesita hablar lenguas. Necesita vivir al Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo, hermano? Leyendo la palabra. Él le va a guiar, Él le va a contristar, Él le va a hacer sentir gozo y alegría y paz. Pero también lo va a hacer sentir mal cuando haga algo que no le agrada al Señor. Él nos contrista para salvación. No sentimos remordimientos nada más, no.
Él nos contrista, Él nos hace saber que estamos pecando para que no lo volvamos a hacer. Y Juan 3:16 nos lo acaba de confirmar. Vamos a Juan 3:16. Ya lo leímos, ¿no? ¿Quién no fue el que les dije? Sí. Sí. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera. Búsqueme en el buscador arras del Espíritu. Me equivoqué de versículo, lo puse 2 veces. Bueno, y si no, pues ya luego se los doy. Él nos da las arras, es el Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 13. Efesios 1:13. Ahí está, hermanos. Ahí está para que vean el bautismo del Espíritu Santo y la verdadera unción que existe. No hay más unciones. Solo hay una unción. Y esa unción nos lleva a la salvación. Verso 13. En él también vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que estamos aquí. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué se necesita primero? Haber oído la palabra de verdad. Creerle esa palabra de verdad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Oyó eso? Lo que nos lleva a la salvación es el conocimiento pleno de Él, porque creemos, lo vivimos, lo hacemos parte nuestra, y habiendo creído en Él, o sea, al oír la palabra, al oír el evangelio, crees en Cristo. Por eso alguien nos tuvo que hablar de Él. Si no, no hubiéramos creído en Él. Pero no nos habló con palabras de hombre. Nos habló por medio de su misma palabra, el evangelio. Ahora creemos en Él. Al creer en Él, vean lo que dice: fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Cuál era la promesa que dijo Jesucristo? Que Él se iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad. Esa es la promesa que dice ahí, que se cumple cuando uno oyó el evangelio, oyó la palabra, creísteis, y en ese creer, en ese momento que usted rinde su vida, su cuerpo, su alma, en un arrepentimiento genuino, el Señor lo sella con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Qué dijimos que era la herencia? La vida eterna. ¿Quién te va a llevar hasta allá? El Espíritu Santo. Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Él pagó el precio. Ahora tú eres su posesión adquirida. Y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar hasta que estés con Él. Aleluya. Aleluya. Esa es la salvación. No se puede perder. Usted fue sellado. Cuando los ángeles, usted lee Apocalipsis, vienen, van a buscar a los sellados, a los que tenemos el Espíritu Santo. Por eso a mí me da tanta tristeza cuando la gente oyen y que esto, y que aquello, y que el Apocalipsis, y se andan haciendo pelotas por no buscar la verdad del Evangelio. Con la marca de la bestia, y que si un chip, y que si... Oiga, hermano, usted ya tiene el sello del Espíritu Santo. ¿Le tiene miedo a que le selle? ¿Quién le va a sellar? Usted ya tiene el sello perpetuo. Ya nadie se lo va a quitar. ¿A qué le tenemos miedo? Es falta de fe. Que ya conseguí, ya salen las noticias y montones de hermanos predicando en el internet que se pongan cuidado, no se pongan el chip, ya salió, se lo están poniendo en la mano, tal como decía la Biblia. Hermano, ¿y usted qué le preocupa eso si está sellado por el Espíritu Santo? ¿Qué le tiene temor? El que comenzó la buena obra la va a terminar en usted. No lo acabamos de leer. Él es las arras, dice ahí, de vuestra herencia. Ya no necesita más que vivir la santidad, porque ya tiene quien le guía para hacerlo. Y la palabra de verdad la continúa leyendo.
hasta que el Señor la recoja, o lo recoja, o venga por nosotros. Lo que suceda primero. Leamos su palabra. Sigamos creciendo en la verdad. Porque si no, usted solito se mete el pie. Empieza a dudar toda la basura que se oye por no conocer su verdad. Es tan sencillo, pero tan complicado al mismo tiempo. Entendiendo todos esos versículos, hemos visto que la salvación no se pierde. Pero no va a faltar el que le diga a usted, pero hay otros versículos que dicen que sí se pierde, pastor. Mira, hermano, vamos a leer unos versículos que parece que dicen que la salvación se pierde. Pero vamos a leer algo que mucha gente no hace, leer el contexto. ¿Listos? Muchos dicen entonces, ustedes que hablan de la salvación no se pierde, lo hacen para poder pecar, porque de esa manera ya tienes la salvación, puedes hacer lo que quieres. Falso. No porque usted ya es salvo puede hacer lo que quiere, al contrario, porque usted ya es salvo, ya leímos que Dios preparó obras que de antemano usted va a caminar. No vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer las obras que ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Así que eso es falso. Esa es una mentira que usan los que dicen que la salvación se pierde para que la gente se ponga a reflexionar y meter duda. Y usan estos versículos. Primera de Juan 2:19. Este es uno, hay varios, pero vamos a leer el primero. Primera de Juan, o 1 de Juan, o no sé cómo diga su Biblia, 1 Juan 2:19. Primera de Juan 2:19, ¿listos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son. Bien, ve, pastor, eran de nosotros, se fueron, perdieron la salvación. No, entienda bien lo que dice. 1:19. Tenemos que leer el 18 para entender el contexto del 19. Pero si yo leo el 19, ve, salieron, eran cristianos y regresaron, perdieron su salvación. No, lea el 18. 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esos que estaban entre nosotros eran anticristos, personas que decían creer, pero su corazón nunca le pertenecía al Señor. La palabra que dice salieron quiere decir que nunca pertenecieron. ¿Cierto o no? Porque abajo lo dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muchos vienen a la congregación, pero se van. Nunca se arrepintieron, nunca creyeron, solo lo disfrutaban, pero no entregaron su vida al Señor. Verso 20. Pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? Nosotros. Tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción del Santo? El Espíritu, que ya fuiste sellado. Y conocéis todas las cosas. El que está sellado con el Espíritu, no duda, nunca se va. Nunca se va. Está con el Señor. Sale a seguir creciendo para el Señor. No vuelve atrás. ¿Sí entendí eso? Ese es un versículo que debería de darnos más fortaleza. Porque nos está diciendo, tú, que ya estás ungido, que ya tienes el sello, sabes la verdad. ¿Quién te la da? El Espíritu Santo. Él es el que te da la verdad. Él es el que te va diciendo, vas bien. Son la manada pequeña, pero son la que está bien. Esa es la bendición del Señor. Apocalipsis 8:5 lo usan también mucho.
Ahí está adelantito. Apocalipsis 8:5. Apocalipsis. No, 3:5, perdón. 3:5. Ahí ya me ando yendo bien lejos. Apocalipsis 3:5. Está hablando al ángel, a la iglesia de Sardis. 8:5. 3:5. No me hagan pelotas. 3:5. Ya ve que yo me hago bola solito. Diga, como dice la señora, pues ya he hecho pelotita ya. Relájese. 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ve, hermano, Dios te puede borrar del libro de la vida. Espérese, no lea el versículo aislado. Está hablando de una iglesia que tenía un problema. ¿Lo leemos? Vamos al 1 de ese mismo capítulo. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas dice esto, o sea, Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Alguna vez estuvieron escritos en el libro de la vida? No. La iglesia tenía personas que decían creer en Cristo, pero todas estaban muertas espiritualmente. El Señor sabía eso, pero dice algo, por eso dice lo de abajo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no verás a qué horas vendré sobre ti. Pero verso 4, antes del 5, y aquí viene la bendición. Pero aún esas iglesias que enseñan mentiras, hay gente que tiene fe. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y entonces, entendiendo el contexto, que era una iglesia muerta, pero que había personas que aún en esa iglesia muerta habían creído de corazón y tenían sus vestiduras sin mancha. Es decir, que se habían apartado del pecado, que habían nacido de nuevo. A esas personas se utiliza el litote, que es una manera de poner algo contrario para decir la verdad. Y ahora sí, al que venciere, ¿de qué? De los que se arrepientan. ¿Recuerda que les invita a arrepentirse? No borraré su nombre del libro de la vida. Esas personas que ya están escritas en el libro de la vida porque creyeron, está usando una forma de expresión para que sepan que nunca van a ser borradas. Los demás nunca estuvieron en el libro de la vida. Pero esos pocos, esos que no mancharon sus vestiduras, que están viviendo en la santidad, que creyeron, están en el libro de la vida. Nosotros somos los que están en el libro de la vida. Aleluya. Han nacido de nuevo. Entonces, no está diciendo que los va a borrar. Está diciendo que a esas personas nunca las borrará. Hermano, una vez escrito el libro de la vida, ya no lo borra. Ya pertenece al Señor. ¿Verdad que se debe de entender al revés? Ya leyendo el contexto, entendemos el texto. Tan peligroso que es sacar un solo textito. No se pierde la salvación ahí. No te va a borrar el Señor del libro de la vida. Hebreos 10:26 también lo usan mucho. Hebreos 10:26. Ahí vamos a leer varios versículos, 2 versículos en Hebreos, para que vea que la salvación no se pierde y que hacen lo que quieren y que nos enseñan todo al revés. Hebreos 10:26. ¿Listos? Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados. Ve, hermano, si usted ya recibió y ya creyó voluntariamente, ahora usted se fue para atrás y ya se perdió. Ya no hay más sacrificio.
Pero no está diciendo eso. Hebreos 10:26 está hablando del contexto del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿A quién se le escribió la carta? ¿Cómo se llama la carta que estamos leyendo? ¿Carta a quién? A los hebreos. ¿Y los hebreos cuál era su costumbre? Sacrificar animales para cubrir el pecado. Ahora el Señor le está diciendo a esos hebreos, ya no hay más sacrificio, no crean que vamos a mandar a otro como lo hacían con los animales. Ahora es un solo sacrificio, o crees o no crees. Ya no hay más sacrificio. El último fue Cristo. Y ese versículo que está diciendo, pero si pecáramos voluntariamente, quiere decir que usted nunca nació de nuevo. Estás en el pecado, sigues en el pecado, confiado al estilo del Antiguo Testamento, que al cabo si pecaba, llevaba a mi corderito, matanga al pobre inocente, y yo era salvado, era nuevamente cubierto mi pecado. Esa era la costumbre de los hebreos, y esa costumbre, aquí la está reprendiendo el Señor, ya no es así. Ya no hay más sacrificios, ya quítese eso de la cabeza. Ahora, ¿le crees al sacrificio de Jesús o te pierdes? Ya no hay más. Es lo que está diciendo ahí. Vamos a ver si es verdad. Verso 27. Sin una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tú no crees, ¿qué le espera? El infierno. El fuego eterno. ¿No dice eso? Ya no hay más. O estás con él o en su contra. Ese es el contexto de ese versículo. Hebreos 6, 4, 7. Ahí atrásito. Hebreos 6, 4, 7. Voy de reversa. ¿Listos? Hebreos 6, versículo 4. ¿Ya? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entienda bien ese versículo. Dice ahí, ve, hermano, ellos participaban. Dice que ellos fueron iluminados y gustaron del don celestial y aún así se perdieron. No, mi hermano, no. Dice que le gustaron, que recibieron la iluminación, pero no nacieron de nuevo. ¿Cuántos vienen aquí? Porque entienden que tienen que buscar a Jesucristo para salvarse. Pero a la hora de que tienen que cambiar, ya no quieren. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué? No, yo no quiero dejar eso. Recibieron la iluminación en la palabra. Luego dice, recibieron y gustaron el don celestial. Les gustó cómo era la comunión entre los cristianos, la forma como se enseñaba. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y vieron cómo el Espíritu Santo obra en las personas. A lo mejor vieron hasta algún milagro. Pero no quisieron cambiar. ¿Se perdieron? No está hablando que se pierde la salvación. Nunca la tuvieron. Nunca. El sacrificio ya estaba hecho, pero no le creyeron. Hebreos 2:3, poquito más atrás. Y aquí cómo usan este versículo. Hebreos 2:3. Vamos a ver desde el 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa distribución, recuerden que los ángeles, a diferencia nuestra, no pudieron arrepentirse. Cuando ellos pecaron, inmediatamente fueron condenados. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron,
testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según su voluntad. Pero ahí dice que se pierde o que no la descuides. ¿Qué pasa si usted descuida la salvación que ya se ganó? Duda, se aleja, pero Dios vio que usted creyó, Dios vio su corazón, Dios vio que es su hijo. ¿Qué va a hacer su hijo? ¿Qué hace usted si su hijo se aleja y no llega? Buscarlo. Y si no entiende, ¿cómo se lo trae? A cuerazo. ¿Sí entendí eso? Ahí está hablando de que si usted descuida su salvación, el Señor va a ir por usted. Y el Señor se lo va a traer de las orejas. Lazos de amor queremos todos, pero si no obedeces, era sota. ¿Cuántos he visto yo? Y el más grande de estos ejemplos fue aquel varón que ya les he platicado, que lo vi morir, que supe que murió, pero arrepentido. Ya se los he platicado de ese varón. Yo vi ahí la mano del Señor yendo por su oveja, haciendo lo que se arrepintiera, y antes de que volviera a pecar, se lo llevó. Ese es el Dios que va por sus hijos. Muchos cristianos mueren de pronto. Ay, pues sí, era re buena gente, pero el Señor sabía que a lo mejor en el futuro podía alejarse, y antes de que eso pase, mejor me lo llevó. Hermano, no descuide su salvación. Quiere decir que usted vive una comunión todo el tiempo con Él. Porque si no, Él va por usted. No se asuste. Dele gozo, dele alegría, que Él no va a dejar que se pierda. Ay, pastor, pues yo no quiero que vaya por mí. Pues entonces no se vaya, no se aleje, siga adelante. Continuemos como una gran familia en el Señor. Eso es lo que Él quiere. Es tan hermoso entender la palabra. En Mateo 24:13, nos vamos a Mateo ahora. Mateo 24:13. Esa es muy famosa, sí. Mateo 24:13. ¿Listos? Amén. Ay, me puse en el bebé, ay, ya me la cambiaron. 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. A ver, hermano, si no persevera, pierde la salvación. Espérese. ¿De qué está hablando 24? Está hablando de los últimos tiempos. El que persevere hasta el fin, cuando la gran tribulación venga, será salvo. Verso, vamos a leerlo para que entienda el contexto. 24, ¿listos? 24:9, para que vea el contexto. Dice: entonces os entregarán a tribulación, ¿oyó eso? Y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mí. Nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué está hablando? De la época en que va a haber tanta persecución que muchos van a tener duda, pero es porque nunca le creyeron. Quiero que imagine a esos hermanos que están padeciendo esto ya en países como África, que llegan y le dicen: si no renuncias a Jesucristo, te corto la cabeza. ¿Sabe cuántos niegan a Jesucristo? Muchos. Pero es porque ¿qué? Porque nunca fueron de Él. ¿Cuántos han muerto diciendo: yo no niego a Cristo? Y les cuesta la vida. Esa canción, esa alabanza que tanto se ha cantado,
en las iglesias que dice, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, está basada en un hecho real de un hombre que delante de él mataron a sus hijos y a su esposa. Y él cantaba esa alabanza. No vuelvo atrás. Hasta que lo mataron a él. Imagina el dolor de ver morir a su esposa y a sus hijos. Y él no renunció. Por eso esa alabanza es tan poderosa en el sentido del mensaje. No vayan a decir que la alabanza va a cambiar vidas. El mensaje es ese. ¿Usted volvería atrás? No vuelvo atrás. No importa lo que me hagan, no importa lo que me digan. Está diciendo la palabra que en los últimos tiempos vamos a ser perseguidos. Ya está pasando, hermano, ya. Dele gloria a Dios, porque vivimos en un país que tenemos libertad de culto. Pero hay muchos países que están matando cristianos porque no renuncian a su fe. El que persevere hasta el fin no se refiere a aquellos que creen saber, no. Se refiere al que aunque le cueste la vida, se queda en Cristo. Viva a Cristo. Eso se refiere. Jesús está hablando, tú crees en mí. Él nos dijo que éramos como ovejas al matadero. ¿Él nos lo advirtió o no? Él nos dijo que nunca seremos mayores al Señor. Y si el Señor fue perseguido, nosotros lo vamos a hacer. Hoy en día, ¿cuántos nos atacan a los que enseñamos la verdad? Muchos. Muchos. No, es que hablan puras cosas. No, hermano. La gente quiere oír cosas bonitas. No, tenemos que decir lo que dice la Biblia. La Biblia habla también de cosas fuertes, duras. Si el cristiano no las entiende, nunca es hijo de Dios. Por eso esta palabra es tan importante que se predicara en todas las congregaciones. Tenemos que amar como Él nos amó, ¿se acuerdan? Y Él nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Estamos dispuestos a morir por Él? El que es hijo de Dios está dispuesto. Aunque todo a su alrededor se esté derrumbando. Dele gracias a Dios porque no está pasando aquí con nosotros. Pero si un día pasa, persevere. Aunque nos cueste la vida. El Señor es claro. No podemos descuidar nuestra salvación. No podemos alejarnos de Él. Tenemos que permanecer. Porque ya es salvo. Porque ya tiene la vida eterna. Y porque está viviendo a partir de que creyó con su corazón completo, fue sellado con el Espíritu Santo y ahora solo tenemos que dejar fluir a ese Espíritu en tu vida. Él te va a cambiar. Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te va a dar el conocimiento pleno de la verdad para llevarte a la vida eterna. Él te va a hacer que tenga la fuerza para soportar lo peor. Pero también te va a dar un gozo que nadie te va a quitar. Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ¿se acuerdan? Ni principados, ni potestades. Ni nada creado, nada nos quita el amor del Señor. Somos ovejas, estamos en la mano de Él para vivir la eternidad con Él. Y con eso quiero que se quede. Gócese, hermano, gócese. Porque la salvación nunca la va a perder si ya nació de nuevo. Y vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por tan hermosa palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, maravilloso Señor, Rey del universo y de todo, a ti nos dirigimos hoy, Señor, solo para darte gracias, Padre. Gracias porque tuviste a bien y a grande misericordia que este pueblo tuyo pudiera pertenecerte. Tú nos escogiste, tú nos trajiste a tu Hijo, tú nos diste el don de la fe para creer en Él. Y ahora tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Firmes, porque nadie nos va a arrebatar de ahí. Ya lo hemos entendido, Padre. Pero necesitamos de tu fuerza y fortaleza para no flaquear. Para caminar en tu preciosa voluntad. Para santificar nuestras vidas por completo. Para alejarnos ya de las cosas que el mundo nos ofrece.
para arrancar de nuestros corazones tristezas, amarguras, rencores, adicciones, todo lo que está destruyendo. Nada queremos ya, Señor, solo a ti, en el poder de tu gloria que se manifiesta a través de tus hijos, en una fe que tú mismo nos diste y que ha ido creciendo a través de tu palabra, porque mientras más oímos tu palabra, nuestra fe se hace más fuerte. Y el mensaje de hoy, Señor, nos tiene que dar consuelo y alegría, no tristeza ni temor, porque hay una vida eterna. Nada de lo que vivamos en este plano, en esta vida, se compara con las maravillas que vamos a vivir en la eternidad contigo. Y aunque nos duele en la carne, el Espíritu se vivifica, Señor. Él sigue creciendo dentro nuestro para tomar el control por completo de nuestras vidas. Ayúdanos a menguar, Señor, para que seas tú quien viva en nosotros, para ser el reflejo de Jesús y el mundo vea luz en medio de tanta oscuridad. No importa cuánto nos critiquen, no importa cuánto nos agredan, no importa cuánto nos digan, seguiremos adelante buscando la verdad del Evangelio para la gloria de tu nombre, Señor, no para la nuestra. Queremos vivir en santidad. Tenemos debilidades, pero sabemos que en esas debilidades tú te glorificas, Señor. Por eso confiamos plenamente que la obra que comenzaste en cada uno de los que estamos aquí y en aquellos que a lo mejor ausentes en su corazón está estar aquí, tú la seguirás y la terminarás el día que estemos en Cristo. Gracias, Padre. Es lo único que te podemos decir, gracias. Y henos aquí para que nos lleves esas obras que tú ya preparaste de antemano, para caminar en tus principios y preceptos y poder ser de ayuda a aquellos que han de ser salvos y los traigas a tu congregación. Toda la obra es tuya, Señor, y queremos vivir confiados, clamando para que todos los que escuchen este mensaje y sean redargüidos en sus corazones, los guíes a los lugares donde aprendan la sana doctrina, donde aprendan el Evangelio de la verdad y no se pierdan y puedan tener la vida eterna al nacer de nuevo en Cristo Jesús. Que sea tu palabra, Señor, la que transforme vidas. Que sea tu mensaje el que cambie corazones. No nosotros, seres imperfectos, en una comunión con el Padre para toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por fijarte en nosotros. Clamamos entonces, Señor, que todo sea para tu obra, para tu gloria, en el nombre precioso de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén.